planteas un poco en la obra que hiciste con Filma algunas distorsiones que el mercado provoca en la convivencia de las sociedades en general, ¿no? Respecto de las sociedades latinoamericanas, ¿cuáles vos dirías que son estas distorsiones que el mercado genera en su convivencia? Bueno, en la etapa actual del desarrollo del capitalismo globalizado, diría que fundamentalmente esas distorsiones tienen que ver con el aplastamiento o la aniquilación de derechos humanos que incluso anteriormente habían sido claramente conquistas de los pueblos latinoamericanos en sus etapas de estados desarrollistas en décadas anteriores, porque se trata de derechos humanos que los mercados tienden a ver como distorsiones de su libre funcionamiento y que tienen que ver con los derechos laborales, los derechos de las madres, por ejemplo en lo que es lactancia, en lo que es descanso postparto, obviamente lo que tiene que ver con derechos en la educación, en la salud, etcétera, y que atentan, desde la lógica del capital, atentan contra las ganancias que les inhiben ser lo competitivo que quisieran ser para competir en el mercado mundial. Entonces, fundamentalmente se trata hoy en día de derechos humanos que son considerados distorsiones desde la lógica del mercado y que por tanto incluso muchas veces los mismos estados se encargan de que esos derechos sean disminuidos y muchas veces eliminados también. ¿Cuáles dirías vos o podrías rescatar como experiencias productivas económicas dentro de Latinoamérica que están pudiendo superar el esquema neoliberal y caminan más hacia lo que vos proponés de la economía para la vida? Bueno, se trata de etapas de transición muy difíciles que no se logran en algunos lustros y ni siquiera décadas, ¿verdad? Pero evidentemente hay un grupo de países que están intentando hacer las cosas diferentes. Ellos no hablan de una economía para la vida, en algún lugar hablan de socialismo del siglo XXI, como en Venezuela o en Ecuador, en otros países hablan de bien vivir o de vivir bien, etcétera, como en el caso de Bolivia. Hay también esfuerzos quizás más modestos en Centroamérica, como podría ser el caso de El Salvador o el caso de Nicaragua, y desde luego también los países ya de tamaño mediano de América del Sur que intentan dentro de marcos más restrictivos, quizás que se llaman de pensamientos progresistas como Uruguay, Argentina y Brasil, ¿verdad?, incursionar hacia posiciones post-neoliberales. Sin embargo, son proyectos muy difíciles de transitar, que siempre tienen reacciones y que eventualmente nunca está garantizado que puedan continuar siempre hacia adelante. En cualquier momento podría haber algún retroceso, pero fundamentalmente estamos hablando de esos países. Y desde luego pues destaca el caso más que cincuentenario de Cuba, que es un país que, aunque con enormes problemas en la organización de su producción y de su vida, pues tiene como principal aporte el tener una posición clara de dignidad y de lucha antiimperialista que sigue siendo, digamos, digna de tomar en cuenta y en gran medida faro también para muchos países latinoamericanos. A nivel de propuestas formativas en economía en Latinoamérica, ¿cómo evaluarías vos que están formando un poco en este camino de la economía para la vida o no? Y aprovecho de preguntarte también específicamente por la propuesta formativa de la maestría en economía social de la universidad. Bueno, ahí es muy lento los avances que se han logrado hacer. Si bien es cierto que en ciertas prácticas políticas se ha podido retroceder el avance del neoliberalismo en América Latina, en muchos otros temas no. Digamos, la lucha ideológica, por ejemplo, todavía, ni siquiera en los países más avanzados se ha podido
se ha podido ganar. Y en el tema propio de la formación de economía en las carreras de administración, de ciencias económicas y de economía en particular, igual es mucho lo que falta por hacer, porque este tipo de aproximaciones como economía social, economía para la vida, economía alternativa, los economistas ortodoxos tienden a verla como no economía, como otra cosa que se parece más a la sociología o a la filosofía y no propiamente a economía. Entonces ahí el tema es sumamente difícil y bueno, parte del trabajo que hacemos Franz Hinkelamer y yo con este libro que hemos publicado y que dichosamente hay una edición aquí en Argentina, es tratar de sembrar esas semillitas, pero estamos apenas en ese nivel, ¿verdad? De sembrar semillitas en los distintos países que visitamos. Por lo general somos bien recibidos en ciertos círculos pequeños, ¿verdad? Que nos acogen, pero el pensamiento dominante sigue siendo muy aplastante, incluso en los países de mayor avance social en Sudamérica. Es realmente complejo, pero hemos ido avanzando de manera lenta, pero esperamos seguir haciéndolo. Y particularmente la MAES en ese sentido, ¿qué pudiste conocer? ¿Cómo la evalúas como propuesta formativa de economistas que transitan un poco en esa línea, ¿no? Sí, es una propuesta académica que incluso nosotros en Costa Rica nos gustaría imitar. No tenemos allá una maestría de economía social, pero sí tenemos cursos de economía social en nuestra Facultad de Ciencias Sociales. Tenemos un doctorado también en ciencias sociales donde este tipo de temas se ven, pero sobre todo hemos estado tratando de llevar fuera de las aulas, en el marco de las prácticas de las organizaciones de economía social y solidaria, con capacitación, con apoyo técnico, con apoyo organizativo desde las universidades, que estos proyectos en Costa Rica prosperen. De manera que ha sido genial el poder hacer este contacto con la maestría en economía social y poder seguirlo fortaleciendo en el futuro. Yo creo que sí, porque queremos hacer un convenio marco entre las universidades con cartas de intención muy concretas que nos permitan seguir fortaleciendo el apoyo académico entre la Universidad Nacional de Costa Rica, donde yo trabajo, y la Universidad General Sarmiento, y particularmente la maestría en economía social.